Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, es un placer saludarles. Bienvenidos sean el día de hoy para platicar acerca de esta cinta del director español Bayona, un director que tiene ya una buena trayectoria haciendo películas internacionales como Lo Imposible, Un monstruo viene a verme o El orfanato, y que ahora retoma esta afamada, triste, dramática, polémica historia a propósito de estos chicos que cayeron en los Andes. Sí, una historia que tiene ya 3 películas con esta, en donde se retrata la terrible tragedia de este accidente aéreo de la Fuerza Aérea Uruguaya, y de ella vamos a platicar el día de hoy acá en la Sala de Cine. Como les decía, hoy nos toca turno para platicar acerca de esta película que estuvo nominada por ahí a los Globo de Oro como Mejor Película Extranjera, posiblemente se cuele por ahí a los Óscares, y es una cinta que sí, como decíamos, retrata nuevamente esta tragedia que muchos de nosotros conocemos. Muchos de nosotros nos tocó conocerla a través de una película de 1976, una película muy pequeña realizada acá en México por el famoso director René Cardona, este director que más bien hacía películas como tipo acción, de bajo presupuesto, ya saben, y que de pronto, ante la tragedia que sucede en 1972, solo 4 años después, decide aventarse esta historia. Obviamente los recursos son muy poquitos, y sin embargo me parece que aquella película tenía un impacto ya muy profundo, porque en la propia tragedia era muy evidente todo el drama que se podía presentar, sobre todo con la polémica clásica del asunto de que para sobrevivir estos cuates tuvieron que, pues sí, comer carne humana. La única manera que encontraron de mantenerse con vida fue llegar a esos extremos. Pero bueno, esa película del 76, que por cierto tuvo ahí unas críticas tremendamente malas, sobre todo por parte de los norteamericanos, que le acusaban. Obviamente, para 1976 ellos estaban a punto de lanzar Star Wars con los grandes efectos especiales, y acá se hacía una película muy pequeña, que además quizá me parece que la película se centraba poco en hacernos entrañables a los personajes, y se iba mucho más a lo espectacular, al asunto de lo lúgubre, de lo terrible de la tragedia en ese sentido. Por otro lado, para 1993 se presenta una versión pues más hollywoodense, con Ethan Hawke a la cabeza del reparto, mostrándonos exactamente la misma historia, omitiendo ciertas cosas con encuadres muy gringos, ya saben. Todo se siente un poco más suave dentro de la tragedia tan profunda y tan terrible que es. Y ahora Bayona vuelve a tomar exactamente, bueno, la historia ya la conocemos, no hay mucho más que investigarle. Sin embargo, me parece que lo maravilloso de Bayona son estos pequeños detalles, no solamente en la manera en la que cuenta la historia y quién cuenta la historia, que eso es muy interesante, y ahorita en un momento más se los voy a narrar, sino que también le da un sentido un poco más profundo a los personajes, nos hace más vivir con ellos, lo que a final de cuentas le da nombre a la historia, la Sociedad de la Nieve, cómo se conforma una sociedad de supervivencia tras este accidente. Para aquellos que de pronto no lo sepan, bueno, en 1972 un equipo de rugby de una escuela llamada All Christians sale desde Uruguay para tratar de cruzar la cordillera de los Andes y llegar a Chile. Esto, bueno, pues es un viaje muy rutinario que sin embargo sufre de una tragedia cuando los pilotos, aparentemente según las investigaciones que se han hecho, pues pierden un poco el rumbo de la navegación y terminan estrellándose en la mitad de los Andes. Durante más de 70 días estos chicos y padres y hermanos y algunos otros acompañantes van a sufrir las inclemencias, obviamente, de estar a la mitad de la nada, absolutamente sin comida, a la intemperie, imagínense, a temperaturas de menos de 20 grados bajo cero, y tratando de sobrevivir. Y la parte que se hizo más popular entre la cultura, entre el chismorreo de la gente, pues es que para sobrevivir estos chicos tuvieron que comerse a los muertos. Estamos hablando de que para sobrevivir, y además hay que tomar en cuenta, eran 40 las personas que viajaban en el avión más 5 tripulantes, únicamente sobreviven por ahí 17 chicos después del primer encontronazo contra la nieve, y son personas muy jóvenes que tienen que empezar a resolver cómo van a sobrevivir. Y creo que en esa parte lo que hace muy bien el director Bayona en esta película en particular es ponernos al principio un poco en el contexto, quién es el capitán de este equipo, cuál es el respeto que hay entre los chicos, a qué se dedica cada uno de ellos y cómo van a ir contribuyendo para tratar de sobrevivir. Todo eso está por supuesto basado en todas las narraciones que se han hecho
En particular en un libro que genera un escritor uruguayo, Pablo Bierzi, que retoma un poco de todas estas narraciones para tratar de hacernos entender cómo fue sobrevivir durante esos 70 días. Decíamos, la película de Cardona, que todos nosotros, al menos acá en México, los que éramos niños en los 80, la repetían una y otra vez en televisión y nunca nos la perdíamos, era bastante impactante de alguna forma, pero ya estábamos viendo esta película cruda, quizá mal hecha, pero que ya nos retrataba, por supuesto, el heroísmo de estos chicos para tratar de sobrevivir. Esa película ya nos narraba exactamente mucho de lo que vamos a ver acá, porque está todo perfectamente bien documentado. Lo que hace Bayona para mí muy interesante es, primero y antes que nada, poner una voz narradora. En la película de Viven era Nando, el chico, uno de los dos chicos que finalmente logran cruzar la cordillera para tratar de conseguir ayuda y tratar de rescatar a sus compañeros. Y bueno, este personaje, que era interpretado por Ethan Hawke, era el narrador de la película. Y por el otro lado, la otra cinta que decíamos de Cardona, pues no tiene un narrador, simple y sencillamente vamos viendo. Acá sí hay quien nos esté contando la historia. Y lo curioso, y acaba un spoiler por si no la quieren ver, es que este personaje no es uno de los principales de los que siempre se ha hablado, ni de Canessa, ni de Nando, sino que es uno de los personajes que, spoiler alert, muere. Entonces la narración viene siendo pues una especie de epitafio por parte de este personaje, uno de los chicos, Numa Turcati, que finalmente no lo lograron. Y entonces esta voz llega de alguna forma como de ultratumba, por decirlo de alguna manera, para narrarnos todas estas vicisitudes, y hasta casi 3/4 partes de la película estamos centrados en este personaje, vemos la película desde sus ojos y después sí, de alguna manera seguimos viendo la película desde sus ojos, pero entendiendo que él ya no forma parte de esta sociedad. Es una película que está, bueno, tiene todos los elementos necesarios para conmovernos, una música increíble, una fotografía maravillosa y sobre todo una capacidad de adentrarnos en el corazón de los personajes, lo cual a mí en lo particular me conmovió, me volvió a mover las entrañas y las fibras, a pesar de ser una cinta que narra una historia que ya he visto muchas veces. Insisto, la película de Cardona la he visto muchísimas veces en televisión. Sin embargo, esta aporta ese elemento que la hace un poco más sensible. Por supuesto, también hay que entender que la forma en la que filmamos ha ido cambiando diametralmente, y obviamente Bayona tiene ya la capacidad de mover y de poner la cámara en lugares en donde antes, vaya, ni siquiera lo imaginábamos. Incluso en la cinta hollywoodense se siente muy de los 90. Esta cinta se siente muy de la actualidad, donde las películas tienen una textura muy especial, pero con la ventaja, al contrario de otras películas, que hay que decirlo, se preocupa muchísimo por la parte visual, pero abandonan el guión. Acá, al estar metidos todo el tiempo con los personajes, la hace muy entrañable. Hay unos diálogos realmente maravillosos y por supuesto nos vuelve a conmover en las entrañas esta hazaña que nos muestra la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse, cómo poder crear incluso una sociedad en la nieve, cómo sobrevivir a una tragedia, haciendo lo que se tenga que hacer para sobrevivir, sin juzgar y sin criticar a quienes la vivieron. Por el contrario, admirando la capacidad humana para salir adelante, sobre todo de estos chicos, estos jóvenes estudiantes del All Christians. Obviamente ha habido un montón de críticas por ahí. Veía hace poco una en donde un tipo decía, bueno, vuelve a tomar este asunto de la clase social, porque hay que saberlo. En la propia Uruguay, al ser unos chicos de clase alta que jugaban rugby y que rentaban un avión, muchas personas han denostado el gran esfuerzo y el valor de estas personas, volviendo nuevamente a este asunto de meternos en rollos de clasismos y racismos y tonteras que son importantes de tener en cuenta cuando son importantes. Es decir, es muy importante que el cine sea capaz de retratar a todos los géneros, todos los colores, todas las historias, pero si la historia de esta supervivencia, que además es real, ocurre en esta clase social, demonios, eso qué importa, no la hace ni más ni menos valiosa. Y Bayona lo hace extraordinariamente bien. Yo creo que va a estar nominada, a ver si no se queda esto para la posteridad, pero creo que sí va a estar nominada en el rubro de mejor película extranjera. No creo que gane, sin embargo es una película que vale la pena ver. Está ahí en Netflix y nosotros le vamos a poner 3 cojines y medio,
casi 4. ¿Por qué no 4? De una vez, total. Sí me arrancó 2-3 lágrimas. La música de verdad es muy buena. La ambientación, todo el diseño de arte, todo el trabajo y sobre todo el trabajo actoral con estos chicos, en su mayoría actores uruguayos de muy buena cepa. Gracias por habernos visto el día de hoy. Yo te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video. Regálanos un like, comparte esto por favor. No nos dejes morir solos. Esto se llama La Sala de Cine. Yo soy Iván Montesino y es un placer estar contigo hablando de lo que más nos apasiona, lo que ocurre ahí en la pantalla. Bye.